Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Voy a esperar unos minutos para que todos los participantes se incorporen, para que partamos cuando ya estén todos más o menos conectados. Hasta ahora hay 21, esperemos unos momentos más. Estamos esperando que unos minutos para que se conecte toda la gente. Estoy mirando aquí dentro de los participantes y veo a una Patricia Villarroel. ¿Será nuestra Patricia Villarroel, Evelyn? Puede ser. Bueno, Sí. vamos, Ah, vamos pero a comenzar. Vamos a comenzar para respetar el horario comprometido. Primero que nada, bueno, les doy la bienvenida a todos los participantes que se registraron. Eh, y paso directamente a presentar quiénes son los que estaremos con ustedes. Mi nombre es Pablo Graver, yo soy socio del área de empresas familiares de EY y también soy director del Instituto de Directores, que somos los organizadores de este webinar. Y quiero presentarles a Evelyn Faúndez. Evelyn es socia de EY, también del área de cumplimiento tributario, y Evelyn está a cargo de un área además específica que es todo el área de bookkeeping y servicios contables a personas y familias de alto patrimonio, que en esta época está con bastante requerimiento de actividades porque hay que cerrar las contabilidades, hay que calcular los costos, pero a pesar de ser una época un poco compleja para nosotros, es al mismo tiempo una época relevante para todos ustedes como contribuyentes, porque es el momento en que hay que enfrentar la declaración de impuestos, el formulario 22 específicamente. Formulario 22 que se alimenta de varias declaraciones juradas que se han ido presentando durante marzo. Y la verdad es que yo les diría que no hay grandes cambios a nivel de formulario 22. El año pasado y el antepasado hubo cambios bastante relevantes. El de este año viene muy similar al del año anterior, por lo que la presentación que les vamos a mostrar ahora se centra más bien en actualidad tributaria más que en el formulario propiamente tal, porque como les digo, no tiene grandes cambios, sino que nos vamos a centrar en lo que es la discusión que se está dando en este minuto. Como ustedes pueden haber visto en prensa, está álgida la conversación, muchas indicaciones, muchos proyectos por presentar. Recuerden ustedes que hace un año atrás se había presentado un proyecto de ley de reforma tributaria, proyecto que no contó con los votos para iniciar la discusión. Y lo que ocurrió posteriormente a eso es que en los últimos meses se comenzó a presentar distintas iniciativas
y la que actualmente se está discutiendo todavía a nivel de indicación y presentación es la reforma tributaria de la ley de la renta propiamente tal. Vamos a ver con Evelyn que va a entrar un poquito más en detalle con eso. Pero un comentario general es que si bien ha habido mucha prensa respecto de el avance de este proyecto, la conversación más importante se va a dar a nivel del Senado, ya que es ahí donde se tendría que aprobar y es ahí donde precisamente se ve más compleja la aprobación de cualquiera de las iniciativas por tema de mayorías. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esa conversación. En cuanto al formato de esta presentación, eh, está disponible para que ustedes hagan sus preguntas por el chat de Zoom. Vamos a intentar responderlas todas a lo largo de esta presentación y las que no, eh, como quedan grabadas, nosotros después nos encargaremos de responder directamente a cada uno de los participantes que hizo la pregunta. Vamos a tratar de responderles directamente. La presentación se la vamos a enviar, por lo tanto no es necesario que estén necesariamente tomándole fotos a la presentación, porque se las vamos a mandar. Si quieren tomarle fotos, no hay ningún problema también. Pero se las vamos a mandar para que estén tranquilos de que les vamos a llegar. Entonces, sin dilatar más la presentación, dejo a Evelyn para que comencemos esta conversación de actualización tributaria de lo que nos viene este año 2024. Adelante, Evelyn. Súper, muchas gracias Pablo. Bueno, buenos días a todos. Feliz de poder compartir algunos temas de actualidad tributaria, como ya nos anticipó Pablo, para el proceso propiamente tal de operación renta. Afortunadamente no tenemos tantos cambios, pequeñas adecuaciones a nivel de formulario 22, declaraciones juradas tuvieron también algunos cambios, pero ninguno sustancial. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el pacto fiscal, que nos ha hecho estudiar. Hemos tenido harto cambio, harta materia que ha salido nueva y por lo tanto es importante estar actualizado y saber cómo esto se va a modificar en el futuro cuando ya pase al Senado. Entonces traemos varios elementos aquí para compartir. Entonces, bueno, ya sabemos que el año pasado se rechazó el proyecto en marzo del 2023. Sin perjuicio de ello, durante el año hubo tres hitos importantes que queremos destacar y que se avanzó a nivel de materia tributaria. Uno es la aprobación del royalty a la minería. Esta ley que ya está en plena vigencia, que ya empieza a aplicar de este año, ya las compañías mineras se adecuaron a este cambio normativo, un pago en lo general, porque tengo un caso excepcional que una compañía minera con norma antigua, si hubiésemos mantenido esa norma, hubiese pagado más impuesto a la minería. Hay un tema justo excepcional para esta compañía, pero en lo regular busca una mayor recaudación. Aumentos de tasa, tenemos topes, que fue un proyecto bien, o sea, discutido por varios años y finalmente se terminó aprobando. Otro tema relevante es la rebaja transitoria a la tasa de las compañías PYME, 14 número D, que también se incorporó dentro de la ley de 40 horas esta rebaja transitoria del 10% para el 2023 y 12,5% para el 2024. Y por último, también el beneficio transitorio de la adquisición de la primera vivienda, que también ya está operativo. Por lo tanto, son tres hitos que es importante también conocerlos y que ocurrieron durante el año 2023. Entonces, como ya nos anticipó también Pablo, lo que se va a hacer a partir de ahora es no presentar un proyecto que reúna todos los elementos, sino que separarlo y de hecho ya ha ido avanzando el gobierno en cada uno de ellos. Entonces, el primer proyecto que ya fue presentado, que fue en diciembre del año 2023, tiene relación con el Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Entonces, la idea es poder conocer quiénes son los beneficiarios finales de personas jurídicas, de fondos de inversión, de entidades sin personalidad jurídica, con el fin de poder hacer una trazabilidad, combatir la corrupción, lavado de activos. Por lo tanto, ya es un proyecto que realmente va a funcionar para efectos de la fiscalización. Otro tema que ya está presentado y tiene mucha relación con cambios a nivel de código tributario es el proyecto que vamos a ir desarrollándolo en la medida que vamos avanzando el webinar y que hay harto cambio a nivel de normas antielusivas,
que va a ser interesante. Y adicionalmente también está el proyecto asociado al impuesto a la renta, el sistema tributario en sí, la desintegración, impuesto a la tasa del desarrollo, a los dividendos, entonces tiene hartas modificaciones, cambios. Ahora, si bien muchos de ellos ya venían en el proyecto que anteriormente fue rechazado, hoy día se vuelven a incorporar. Y otros temas no tributarios que está el proyecto de evaluación ambiental y nuevo sistema nacional de permisos. Eso en términos de proyectos que se van a ir presentando y que vamos a estar estudiando durante el año. Y ahora vamos a ver los principales y vamos a partir con lo que es código tributario, que este proyecto ya está presentado y hay ciertas modificaciones. Uno de ellos ha sido bien conversado y discutido, tiene relación con las normas generales antielusivas. Esta norma, las normas, las NGA, ya están vigentes, sin perjuicio que ahora hay ciertas adecuaciones. Primer punto relevante que tiene que ver con estas normas es que para poder declarar una norma o un acto operación elusiva se requería una autorización judicial. Pero hoy día el cambio que viene a incorporarse en este proyecto es que ya no se requiere esa autorización judicial, sino que sea a través de un procedimiento administrativo, básicamente de fiscalización. Entonces va a ser mucho más fácil poder establecer o aclarar un acto o operación elusiva. Ahora, ¿cómo se va a generar esta fiscalización? Va a haber un equipo especializado del servicio de la Subdirección de Fiscalización que va a estar sometida a la revisión de un comité antielusivo de la Dirección Nacional, y además se crea un consejo asesor consultivo, que son personas externas al servicio. Ahí podrían entrar consultores tributarios y ahí ver de repente hay espacios de firmas auditoras que también puedan participar. Eso lo vamos a ir conociendo en el transcurso del tiempo. Y también la posibilidad de que el contribuyente pueda reclamar bajo las normas generales si es que el servicio está diciendo que acá hay una operación elusiva, uno también tiene la posibilidad de poder reclamar. ¿Y qué conceptos además se incorporan a nivel de esta norma? Es la ampliación de la definición, porque hablamos de abuso y simulación, pero también se incorpora un elemento que es acceder de forma impropia a franquicias tributarias. Eso viene en este nuevo proyecto. El otro punto relevante es el principio de especialidad, porque recordemos que tenemos normas especiales que regulan actos elusivos. Por ejemplo, uno de ellos está el gasto rechazado, que tenemos norma especial, como tener que tributar frente a una diferencia, un gasto rechazado que se detecte. Pero ¿qué ocurre en este proyecto? Bueno, y siempre va a prevalecer la norma especial por sobre esta norma general. Pero ¿qué pasa si tenemos una serie de actos que generan en conjunto una elusión? Sí se puede aplicar la norma general antielusiva general, que ese es como un punto relevante. Y lo otro respecto de la prescripción, que va a correr desde el último año o el último acto que se genere en este conjunto de operaciones que tenga la empresa, el contribuyente. También se mantiene la multa a asesores y contribuyentes. Los asesores van a tener una multa de 100 UTM, salvo que el honorario que esté recibiendo este asesor por prestar este servicio sea mayor. En ese caso, el tope va a ser 250 UTM, y si reitera en este hecho, va a volver una multa de 250 UTM. Y en el caso de que no se identifique un asesor, esta multa se aplicará al contribuyente en un 100% del impuesto con tope de 250 UTM, y siendo directores, administradores o representantes solidariamente responsables. Así que es un tema que se viene un cambio importante, y por lo tanto, obviamente, hay que estar siempre teniendo presente estas normas frente a cualquier organización que se quisiera hacer. No sé si Pablo quisiera hacer algún comentario. Sí, yo le diría que este tema de la norma general de distribución es central en la conversación. En este momento, la discusión tiene que ver con quién tiene la facultad para declarar un acto elusivo. Hoy día, esa facultad está radicada en los tribunales. El proyecto lo que busca es que esa facultad se radique en el propio impuestos internos. Esto va a generar, en el fondo, una discusión de si es razonable que se vuelva a la estructura de juez y parte que existía antiguamente, en que los tribunales, el juez tributario, dependía de impuestos internos.
con ocasión de la creación de los tribunales tributarios, se logró separar lo que es la jurisdicción de los tribunales tributarios de las facultades administrativas de impuesto interno. Entonces, al radicar la facultad de calificar un acto elusivo en impuesto interno, se vuelve lamentablemente a la situación de juez y parte. Por eso esto es algo que se ha estado discutiendo con mucha fuerza, porque los pocos derechos que tiene el contribuyente todavía está solicitar que la calificación de un acto como elusivo lo determine un ente independiente y no sea el mismo ente que me está fiscalizando. Por lo tanto, este tema que si bien puede ser técnico, es sumamente relevante. Sí. Y hablando en particular de las normas generales antelusivas, tenemos una novedad. Bueno, y otro punto importante que salió la semana pasada, la facultad del director del servicio de decretar administrativamente estos casos de elusión, que no es delegable. ¿Ya? Es como un dato adicional. Pero ¿qué traemos también en relación a las normas generales antielusivas? Que en marzo tenemos el primer fallo donde el tribunal establece que sí existe la existencia de elusión tributaria, que esto fue bien conversado, fue un dato relevante porque no habíamos tenido un fallo que estableciera esta existencia de elusión. ¿Y de qué se trata esta transacción? Como para explicar en general. Acá tenemos, y es muy común esta estructura que ocurre, tenemos matriz controladora que está en el extranjero y la compañía chilena que está, bueno, la compañía chilena. Entonces, ¿qué se busca? Tener financiamiento desde el exterior. ¿Y qué ocurre? Lo que se hace en esta estructura es crear una institución financiera como intermedia, que es la compañía que va a prestar todos estos flujos que requiere la empresa chilena. ¿Por qué institución financiera? Porque cuando tenemos una institución financiera quien presta los flujos, la tasa de withholding tax es un 4%, cuando ya puedes acreditar que hay una institución financiera. A diferencia de si esto fuera directamente desde de una matriz controladora, la tasa sería un 35%. Entonces, en esta estructura, lo que se buscaba, al menos de lo que se estableció como ilusión, es que si bien había una institución financiera extranjera prestando el flujo, la entidad prestamista no era realmente la que hacía, o sea, la que entregaba los flujos, no era necesariamente esta compañía, sino la matriz controladora. Por lo tanto, en la estructura solo se establece que se crea esta institución financiera con el único propósito de rebajar la tasa de withholding tax a un 4%, debiendo aplicar en lo general, si no existiera esta institución financiera, una tasa del 35%. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante tener presente este fallo? Porque primero ya tenemos un primer fallo donde se resuelve a favor del servicio aplicando las normas antielusivas y donde el servicio también analiza la estructura, porque si hubiese analizado solo estos dos movimientos, institución financiera con empresa chilena, cumple con los requisitos, se establece que hay una institución financiera, la tasa aplicable es un 4%, pero cuando analiza el trasfondo de la operación, llega a la conclusión de que acá se hizo esta estructura con el único fin de poder ahorrarse el diferencial de withholding tax. Pablo, no sé si quisieras hacer algún comentario al Sí, un respecto. par de comentarios. La norma antiilusión viene del año 2016, pero hasta ahora no había habido ningún caso que se hubiera testeado y el temor un poco de impuestos internos de usar la norma antiilusión como una herramienta de fiscalización tenía que ver con el temor de que todos los casos que se presentaran no terminaran siendo exitosos para ellos. Esa doctrina, yo les diría que cambió hace más o menos un año atrás. Y hoy día sabemos que existen varios requerimientos de norma antiilusión presentados en tribunales que se están discutiendo, que son entre 30 y 50, y obedece un cambio de estrategia por parte del Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué es importante este fallo? Este fallo es importante porque en el fondo lo que dice es, si usted, contribuyente, si bien se acogió formalmente a normas de la ley de la renta, en el fondo económico de su estructura, el cumplimiento formal fue solamente para
lograr un beneficio tributario. Entonces, ¿cuál es la doctrina que hay detrás de esto? Y que de alguna manera es la doctrina que busca corregir la norma ilusión. No basta con el cumplimiento de la forma, se tiene que cumplir en el fondo. En castellano, esta norma del 4% establece que si una entidad si cumple con los requisitos de inscripción ante las autoridades chilenas para registrarse como institución financiera, los pagos de intereses al exterior van con un impuesto de 4% en vez de 35%. Y lo que dice este fallo es, si bien usted cumplió con los requisitos, yo al revisar la realidad de el negocio, resulta que la institución financiera prácticamente tenía un solo cliente, prácticamente los flujos de la institución financiera volvían inmediatamente a la matriz, por lo tanto, el cumplimiento formal no era suficiente para acreditar una realidad de institución financiera que financiara distintos, distintos contribuyentes en distintas partes del mundo. Y esa es la doctrina relevante. Hoy día el cumplimiento formal de requisitos no es suficiente. El cumplimiento de requisitos es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que haber una razón de negocios, tiene que haber un sustento económico, otro que el reducir una tasa de impuesto o el cambiar un hecho grabado. Esa es la doctrina relevante, que como les digo, ya hay un primer fallo y sabemos que hay otros que también se están discutiendo y que puede que haya noticias pronto. Dale, Belén. Súper. Sí, perdón, hay una pregunta ahí que Ah, dale. dice, ¿qué significa acceder a informe impropia? Justamente el comentario tiene que ver con eso. Es demasiado amplio. No se sabe cuál es el límite de lo impropio. Además hay un tema técnico. Cuando la norma antiilusión actual habla de simulación o de abuso del derecho, esos dos conceptos son conceptos que existen desde el punto de vista jurídico. Está definido. Hay toda una doctrina detrás de lo que es una simulación o un abuso del derecho. Pero no existe ni una doctrina, ni una definición, nada que indique a qué se refiere impropio. Impropio es cualquier cosa que es uno de los problemas de las normas generales antiilusión. Esto es como, lamentablemente, la norma general antiilusión es muy parecida a lo que en doctrina penal se llama leyes penales en blanco, es decir, que no tienen bordes claramente definidos. Y al poner impropio, el espacio de subjetividad es enorme. Esa es una de las razones por las cuales también se está discutiendo que esta norma tiene que estar mejor definida. Dale, Belén. Súper. Siguiendo con otra materia, tiene que ver con los intereses moratorios por deudas tributarias. Estamos acostumbrados cuando un contribuyente, una empresa no paga impuestos oportunamente, tiene cobros de intereses. Este interés actualmente es 1,5 por cada mes o fracción de mes, lo que significa que si estamos en el 1 de marzo, por ejemplo, y la deuda la tenía que pagar en febrero, ya aplica un 1,5 por todo el mes con independencia de cuándo se pague. Si se paga dentro del mes, la tasa es fija 1,5. Entonces, ¿qué se busca con este cambio? Es pasar a una tasa de determinación semestral que va a ser informada a través de la comisión de la CMF, donde está relacionada con operaciones que son de un año o más reajustables en moneda local, inferiores a o iguales a 2.000 UF más un 3,5. Entonces, lo que va a permitir que esta tasa se va a devengar de forma diaria, va a ser más relacionada a mercado, por lo tanto, frente a un giro de impuesto, vas a tener solo 5 días para emitir el pago, pero se van a adecuar las tasas, porque hoy día pasa que si te demoras en pagar, no sé, un año, ya vamos a considerar el 1,5 por cada mes, por lo tanto la tasa obviamente era desproporcionada y por lo mismo teníamos condonaciones del 70%. Entonces hoy día se adecua más a la realidad y por eso sería un buen cambio que se incorpora a nivel de los intereses moratorios. Obviamente, con este cambio, las condonaciones van a ser menor porque la tasa en sí va a ser más baja de la que tenemos actualmente vigente.
Otro cambio relevante tiene que ver con el secreto bancario, que se modifica sustancialmente este procedimiento. Y para ir contando en qué se trata, en términos muy amplios, es que es el contribuyente, bueno, el servicio puede requerir información al banco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento de secreto bancario? Primero, la Dirección Nacional va a notificar a la institución financiera que le proporciona información de un contribuyente en particular, ya sea persona natural o una compañía. Y este banco tiene un plazo máximo de 45 días para informar y entregar la información. Bueno, y si detecta información o movimiento sospechoso, durante este periodo también debe informar. De forma paralela, lo que va a hacer el servicio es notificar al contribuyente y decir que se va a iniciar un proceso de información que se va a requerir al banco información de esta persona o contribuyente. Y aquí viene el cambio relevante, que el contribuyente tiene un plazo de 15 días para autorizar al banco a entregar su información, pero en caso que no quiera entregarla y de oponerse a la entrega de esta información, tiene que presentar acción judicial ante el Tribunal Tributario Aduanero. Por lo tanto, no puede decir, no, yo no quiero que entregues información, sino que tiene que haber una acción judicial para oponerse. Y por lo tanto, no tiene el plazo de 15 días para autorizar o oponerse a esta entrega de información. Una vez que transcurren estos 15 días, el servicio ya podrá pedir certificado al tribunal de que no se acogió a reclamo y exigir al banco la información. Entonces es un plazo limitado, o sea, si en caso que no quieras entregar información, tienes que presentar esta acción judicial, por lo tanto ya tiene costos adicionales para la persona que no quiera proporcionar esta información. Y también se incorpora dentro del secreto bancario la obligación a entidades bancarias a entregar información de aquellas transacciones de titulares que superen la cantidad de 50 transacciones dentro de un mismo día, semana o mes. Entonces, si ya tiene más de 50 transacciones, automáticamente el banco debiera informar que acá hubo todas esas transacciones y que estos abonos sean de distintas personas. Entonces, aquí lo que se busca es evitar el comercio ilegal, el electrónico, porque es muy común, aparecen influencers, se hacen un montón de transferencias de forma mensual, pero que no están regularizadas. Hoy día el banco debiera entregar esa información al Servicio de Impuestos Internos y después iniciar un proceso de fiscalización. No sé, Pablo, si quisieras hacer algún No, comentario esto acá. tiene que ver con, esto también es una norma discutida porque es como un dogma que el secreto bancario está protegido. Pues bien, cada vez va a estar menos protegido. Eso es un dato. Claro. Sí, bueno, y se abre la puerta para fiscalizaciones, obviamente, y combatir Ujú. toda esta evasión que existe actualmente. Eh, Hay una mano levantada, pero no sé si nos puede hablar. Yo creo que no. Ella solo nos puede escribir, Pablo, ¿verdad? No pueden hablar, así es. Lamentablemente solo las Sí. consultas por el chat. Sí, así que si nos puedes escribir, ideal. Ya. Otro tema que viene a nivel de la facultad de tasar y reorganizaciones tiene que ver con el artículo 64 del Código Tributario. Y es la facultad que tiene el servicio de tasar cuando una operación sea notoriamente distinta al valor de mercado. En el proyecto se establece métodos obligatorios, flujo de caja descontado, métodos relativos a múltiplos, valor contable ajustado, otros métodos. Ahora, si bien se establecen estos métodos en el proyecto, hubo una indicación de la semana anterior del gobierno que indica que no se va a requerir estos métodos, ¿ya? Entonces, como que hemos tenido ciertas actualizaciones, que es importante ir revisando porque esto se va a ir modificando, sin duda. Y la obligación del Servicio de Impuestos Internos cuando cuestione el método utilizado por el contribuyente está obligado a utilizar alguno de estos métodos que se establecen para poder decir, ¿sabes qué? Tu método o el valor que estableces no es de mercado. Y en el caso que se determine una diferencia, esta se va a afectar con 40%, según artículo 21 de la Ley de la Renta. Y en el caso que el contribuyente rectifique esta diferencia, acá debieran aplicar las normas de reglas generales de impuestos, siempre y cuando aumenten la base fiscal, obviamente. Y a nivel de reorganizaciones, es importante tener presente que acá está el servicio puede tasar,
pero en el caso que no se cumplan con los requisitos mínimos que establece, que siempre debe existir frente a una reorganización una legítima razón de negocios, que se mantengan los costos tributarios y que no exista flujo de dinero por el lado del aportante. Y en caso de reorganizaciones internacionales, efectos en bienes o derechos situados en Chile, dentro de este mismo grupo económico, y casi los mismos requisitos que establece para las nacionales: mantención de costos tributarios, sin flujos de dinero al aportante, cumplimiento de las exigencias legales del país de origen, en este caso del exterior, y que no se mantenga o no se afecte la potestad tributaria en Chile. Entonces, siempre es bueno tener presente todas estas normas, porque cuando el servicio analiza reorganizaciones, va a ir a mirar estos puntos. Si no aplicamos costo tributario, sí existe la facultad del servicio de tasar, por lo tanto sí lo deben tener presente. Y bueno, los métodos que hoy día a nivel de las indicaciones se limita específicamente, sino que el contribuyente puede establecer y presentar un informe de valorización el método que utilizo. Y Pablo, no sé si quisieras comentar. Sí, esto es bueno y malo. Lo primero, la facultad de tasar que tiene impuestos internos es una herramienta que le permite cuestionar los valores que se han utilizado en transacciones normalmente entre partes relacionadas, en castellano. Si yo tengo un bien raíz que tiene un valor de mercado de 40.000 UF y se la vendo a una parte relacionada, a un hijo mío, a una sociedad donde participan mis hijos, y se la vendo en 2.000 UF, bueno, aparte de un tema legal ahí de erección enorme, pero si yo le vendo un bien a una parte relacionada, a un valor sustancialmente menor al valor de mercado, la forma que tiene impuestos internos de cuestionar esa operación es por la vía de la tasación. Además, podría usar la norma general antiilusión, que en la práctica busca el mismo propósito. La norma antiilusión es un poco más amplia, pero en el fondo son muy similares. Pero la herramienta normal, la más fácil de usar por parte de la autoridad para fiscalizar y cuestionar, es la facultad de tasar. Pero la norma actual efectivamente habla de valores normales de mercado, que también es un concepto súper amplio. ¿Qué significa un valor de mercado? ¿Cómo lo determino? Entonces, la norma, la norma que está en el proyecto intenta dar algún parámetro, intenta definir ciertas maneras de determinar ese valor de mercado y propone flujo de caja descontado, método de múltiplos, valor contable ajustado, otros métodos. ¿Cuál es el problema? Estos métodos son fáciles de aplicar por parte de un contribuyente complejo o sofisticado o una gran empresa que sabe y que maneja este tipo de conceptos. Pero para la mayoría de los contribuyentes, para una pyme, para una persona natural, para una empresa familiar, el uso de estos métodos es complejo, es caro contratarlos, por lo tanto, aquí lo que prevaleció es un tema de realidad tributaria más que la academia tributaria. Es decir, en otros países más sofisticados, más desarrollados, estos son los métodos estándar que se exigen. Pero en el caso chileno, la indicación apunta a no sobrecargar, no exigir un estándar tan elevado frente a la realidad chilena, donde la mayoría de los contribuyentes no tienen la capacidad para defenderse con alguna de estas metodologías. Por eso es que la indicación vuelve a dejar un poco más abierta la manera de acreditar el valor que se utilizó en las transacciones. Por eso es que digo, es bueno y malo, porque si bien la idea de objetivizar académicamente un valor de mercado choca con la práctica en que la mayoría de los contribuyentes son pymes, donde este tipo de herramientas son en muchos casos sofisticadas y caras de contratar por parte de asesorías externas. Eso es lo que hay detrás un poquito de esto. Dale, Evelyn. Súper. Ya, avanzando entonces, otra materia que también es relevante tiene que ver con el reconocimiento de rentas pasivas. ¿Qué ocurre? Y es muy común, compañías chilenas que tienen participación en el exterior, invierten en el exterior,
A nivel de las rentas de fuente extranjera, es importante tener presente que el artículo 12 nos establece que cuando perciba estas rentas de fuente extranjera, se tributan en Chile. No en base de vengada, sino percibida. Eso es como el general de las rentas de fuente extranjera. Pero ¿qué ocurre? Cuando la compañía tiene control sobre la compañía extranjera, la norma me obliga a traer los resultados de vengado. Es decir, yo participo en una compañía extranjera, tengo un 50 o más de porcentaje de participación, es decir, tengo control sobre la compañía, los resultados que genere la compañía filial que tengo o donde estoy invirtiendo, voy a tener que reconocerlo y tributar en Chile con independencia que haya recibido dividendos, flujo. Entonces se tributa de forma anticipada en la medida que exista control. Entonces se da mucho en las compañías, en los grupos, que están las familias, están los padres, están los hijos, participan en el extranjero y dadas las normas de relación no se establecían controladores en sí, dado que no se consideraban este parentesco relacionado. Pero ¿qué ocurre? Que se incorpora en el artículo 8 o sea, se incorpora para el reconocimiento de rentas pasivas el artículo 8 número 17 letra G, del Código Tributario, y que establece que son relacionados con una persona, el cónyuge, conviviente civil, parientes, ascendiente, descendiente, hasta el segundo grado de consanguinidad. Por lo tanto, hoy día, en base a este cambio normativo de incorporar este artículo en el reconocimiento de rentas pasivas, estas estructuras donde están los padres con los hijos se entenderían relacionados. Y por lo tanto, se debiera reconocer de forma devengada las rentas que se mantengan en el exterior. No sé, Pablo, si quisieras hacer aquí un comentario, porque Sí, sí. esta norma venía en el primer proyecto. Es una norma que hace sentido, una norma razonable en cuanto a considerar que cónyuges no se debieran mirar como independientes para efectos de estimar si son controladores de una entidad, sino que sus porcentajes se deben sumar. Y también cuando participan padres con hijos, también se suman. No así cuando son solo hermanos. Cuando son solo hermanos, no necesariamente se consideran como parte, como un grupo controlador, sino que cuando son solamente hermanos, cada uno se ve como independiente. Pero si tengo una estructura donde tengo un padre o una madre con los hijos se suman, o si tengo solo a los padres con un hijo para que cada padre, o sea, que para que el padre tenga el 49, la madre el otro 49, y tengo un hijo para que tenga en el fondo el 2, para que ninguno tenga más de 50, también se considerarían Mm. relacionados. La otra modificación es que hoy día, si en un caso se considera que son relacionados, son controladores, igual hay una exención de 2.400 UF. ¿En qué sentido? Si la norma actual dice que en un caso en que pueden ser controladores, si la utilidad percibida, realizada de esa entidad extranjera es inferior a 2.400 UF, no hay que devengar en Chile. Lo que se va a discutir, lo que está propuesto, es que las 2.400 no se computen por persona, sino que como grupo controlador, porque uno podría tener una situación en que podían tener, en este caso del ejemplo, 6 personas, son parte de un grupo controlador, pero que si yo dividía por 6 la utilidad percibida, si dividiendo por 6 cada uno quedaba en 2.300 UF, si bien siendo controlador no tenía que devengar nada. Otro de los cambios es que las 2.400 horas se quiere establecer que sea como un grupo controlador. Este es un cambio relevante que va a obligar a reestructurar toda la propiedad en entidades extranjeras. Ya, así es. Por lo tanto, hay que estar mirando hoy día cómo está conformada la estructura, evaluar este cambio para poder reestructurarse y no generar este control, o si corresponde el control, tenerlo presente para poder reconocer en Chile estas rentas pasivas de forma devengada. Sí. Otro tema, tenemos, o sea, importante, hay hartos temas, y varios temas que no los incorporamos porque en verdad no nos da el tiempo, pero estamos trayendo acá los más relevantes. ¿Ya? Entonces, otro cambio tiene que ver con la ley de herencia, que es nuevas normas para valorización de activos.
Ya entonces se establece y la idea es basarse en reconocimientos más de mercado de cada uno de los activos que van a considerar para efectos del cálculo de la herencia y donaciones. Y acá se separan por tipos de activo y qué debiéramos considerar frente a cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de acciones con cotización bursátil, ¿qué se debiera tomar el precio promedio de estos mercados? En caso de que no sean instrumentos con cotización pública, de igual forma debieras buscar el valor de mercado y el contribuyente debe acompañar un estudio que dé cuenta de esa valorización. En caso de inmuebles, se considerará si es que está situado en Chile, el avalúo fiscal y en caso que sea en el exterior, nuevamente el valor de mercado. A nivel de vehículos, la tasación es la que efectúa el Servicio de Impuestos Internos y en caso de no contar con una tasación, debiéramos ocupar valor de mercado. Todo lo que es el portafolio de inversión debiera ser la cartola que nos informa el banco o el administrador de este portafolio. Cuentas bancarias, el saldo que mantiene esta persona al momento de hacer este cálculo de la herencia, al momento de la delación va a depender de cuándo se realice este cálculo. Pero como ven, todos los activos que debieras considerar siempre están apuntando a buscar y reconocer un valor de mercado para determinar el cálculo del impuesto a la herencia. Y bueno, y también siempre va a estar la posibilidad de que el contribuyente acompañe informes de valorización de terceros cuando no cuente con el valor de mercado y poder documentar por qué estoy utilizando este valor. Es importante tener este informe de valorización. Y el servicio siempre va a tratar de impugnar este valor para aplicar las normas del artículo 64. Por lo tanto, es importante que cuando se haga el cálculo de herencia, sí cuentes con esta valorización tributaria de mercado de los activos que estás considerando para el cálculo de la herencia. Este cambio es enorme, enorme. Les explico un poco de qué se trata. La norma actual, la norma actual es bastante parecida, curiosamente. Es decir, si una persona fallece y tiene acciones de la papelera, la norma actual dice que efectivamente la valorización de la acción en la papelera va a ser el promedio de los 6 meses. Si tengo un bien raíz, para efectos de herencia se considera la valor fiscal. Si tengo un portafolio de inversiones, se toma la cartola. Hasta ahí es muy parecida la normativa actual. El cambio viene respecto de herencias donde lo que tenía el causante era derechos sociales en una sociedad responsabilidad limitada o acciones en una sociedad anónima cerrada o en una SPA. La norma actual habla que efectivamente la valorización de derechos sociales o de una sociedad anónima cerrada, en general dice que es el valor corriente en plaza. Hay una distinción sutil que en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada lo que dice es que para determinar este valor corriente en plaza yo tengo que entrar al balance y ver activo por activo de qué se trata para aplicarle esta misma metodología. Pero en general es una norma que es muy poco precisa para determinar qué es lo que es un valor corriente en plaza. Entonces, lo que hace este cambio, como le digo, es muy, muy relevante. Lo que establece es que para efecto de determinar el valor corriente en plaza de una sociedad responsable limitada, de una sociedad anónima cerrada, de una SPA, es el valor de mercado y establece los métodos para determinar ese valor de mercado. En castellano, tengo una persona que tiene una sociedad de inversiones, que esa sociedad de inversiones es bastante antigua. Por lo tanto, la contabilidad de esa sociedad de inversiones la llevo de acuerdo a principio tributario, por lo tanto, todos los activos están a costo histórico, es decir, valor de adquisición reajustado. Y esa sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de inversiones, participa en otra sociedad un poco más grande donde hay otros familiares de la misma rama. Y esa segunda sociedad, a su vez, es la que participa directamente en una sociedad operativa o en una sociedad anónima, abierta, controlada. Entonces, hoy día lo que ocurre es que
Al momento del fallecimiento se presenta el balance de la primera sociedad, de la sociedad de responsabilidad limitada, donde los valores son los valores tributarios que normalmente no tienen nada que ver con el valor del activo subyacente último. Y las diferencias pueden ser enormes. Lo que establece esta norma es que en adelante no voy a poder presentar como valor de los bienes de estos derechos sociales en mi ejemplo o en las acciones de esta sociedad anónima cerrada, no voy a poder presentar el balance de esa sociedad, sino que voy a tener que demostrar con una valorización encargada de un tercero el valor del grupo de la sociedad considerando el valor del activo subyacente. La mecánica para determinar esa valorización puede ser variada, o un informe de valorización, o con un balance auditado de esta entidad subyacente, pero el gran cambio, como les digo, es que lo que se va a tener que acreditar es el valor de mercado de los activos subyacentes y no el valor de la entidad en la cual participa directamente la persona que falleció. Este cambio es sustancial, porque en personas de alto patrimonio, normalmente una persona de alto patrimonio no tiene todo directamente a su nombre, todo está a través de sociedades en que pueden haber tres, cuatro pisos hasta llegar al activo que tiene un valor de mercado importante. Por lo tanto, esta mecánica hace que la valorización cambie sustancialmente. Sí, la pregunta que está ahí, si la sociedad limitada y contabilidad IFRS, ese también es uno de los mecanismos. Lo que pasa es que si yo llevo contabilidad IFRS, razonablemente la tengo valor de mercado. Lo que ocurre es que hoy día, en muchos casos, para efectos de valorización del inventario, muchas personas optan por no usar el valor IFRS, sino que usar el valor tributario, que es sustancialmente distinto. Dale, Evelyn. Súper. Ya. Siguiendo con otra medida que se incorpora, que no sé si recuerdan de la norma de repatriación de capitales, que en esa oportunidad, la última que se pagó fue en el año 2015, fue de un 8%. Hoy día se incorpora nuevamente a una tasa del 12%, donde todos aquellos contribuyentes que tengan bienes y que bienes o rentas que se encuentren en el exterior y que no hayan sido regularizadas en Chile, puedes acoger esta norma y por lo tanto regularizar esa situación. También establece la norma que no se requiere que tú te traigas estos flujos, repatriarlos a Chile, sino que lo importante es declararlo, hacer un inventario de todos los activos que tienes y pagar esta tasa del 12%. No hay tanta diferencia con lo que había en la norma anterior del 8%. Lo importante es tener claro los conceptos de valorización de los activos que vamos a considerar, siempre pensando en valores de mercado. En el caso si tienes inversiones financieras en el exterior también, debiéramos tomar el saldo que establece la cartola al cierre de cada ejercicio, y también el servicio podrá tasar en el caso que no se acredite que el valor que utilizaste es un valor de mercado. Acá no hay tanta diferencia, no sé, Pablo, si quisieras comentar, porque Sí, ya tenemos, sí. esta norma, bueno, ya salió en prensa que varios ya están dándola por muerta y la verdad es que lo personal yo también creo que serían muy pocos los contribuyentes que les interesaría acogerse. Ustedes recuerdan que post estallido social y con todo lo que ocurrió, la mayoría de de las familias de alto patrimonio sacaron los capitales y los invirtieron en el extranjero. Y por lo tanto veo difícil que cualquiera de ellos quiera volver a ingresarlos a Chile. Por lo tanto, esta norma yo creo que no va a ser atractiva, por lo menos la manera en que está presentada. Distinto sería volver, no sé si los más antiguos que están escuchando se acuerdan de lo que era un capítulo 19 o en el fondo algún incentivo para traer los flujos en que se considere que se reconocen a un múltiplo adicional, pero tal cual como está esta norma, yo creo que va a ser muy poco atractiva. Mm, sí. Y siguiendo con cambios, ¿qué es lo que sabemos hoy día a nivel de impuesto renta, que también tiene varios cambios sustanciales?
El primero tiene que ver con cambios a nivel de impuesto global complementario, donde se aumenta la tasa. La tasa que tenemos actual del 40% subiría a un 43% y también todos los tramos mensuales superiores a 3,2 millones también se ven incrementados por tasa. Sea como un cambio a nivel de impuesto global complementario. Otro cambio tiene que ver con el impuesto de primera categoría, que actualmente para las compañías, grandes compañías tienen una tasa del 27%. Esta se reduciría a un 25%, pero también se incorpora como una tasa adicional, una tasa especial, la del 1%, que es sobre la misma renta líquida, pero esta puedes rebajarla en el caso que tengas desembolso asociado a I+D, gastos ISO, temas de desarrollo para la compañía, pero siempre pensando en la innovación y, como les decía, I+D, patentes industriales. Entonces, en la medida que tú puedas acreditar que tienes este tipo de desembolso, podrías no estar pagando esta tasa del 1% o el diferencial entre los gastos y el 1% que determines sobre la renta líquida imponible. Otra incorporación viene nuevamente la desintegración. Recordemos que hoy día, ¿cómo funciona el sistema? Tenemos la compañía, la empresa operativa, determina sus impuestos, paga el 27% y después hace la distribución. Si llega después, pensando en la última estructura, llega un accionista final, este accionista va a tributar por ese dividendo, pero va a utilizar los créditos. Entonces, siempre hablamos de un sistema integrado. ¿Ya? La diferencia, hablamos de sistema semi-integrado porque no ocupamos el 100% del crédito, pero siempre hay una conexión entre el impuesto corporativo y el impuesto final de la persona, ya sea natural o socio extranjero. Entonces, lo que se busca hoy día es desintegrarlos, que este impuesto de primera categoría no sea crédito para el impuesto final, entonces hablarlo en términos separados, lo que implicaría en términos totales una carga efectiva del 39 al 40%, o sea, sería más baja de la que tenemos hoy día con este sistema. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Porque ya tenemos una tasa del 25% como primera categoría, el 1% de la tasa del desarrollo, es que se incorpora un impuesto a los dividendos. A nivel de proyecto no se establecía de los primeros antecedentes que nos proporcionó Hacienda la tasa, pero sí hubo una mesa de trabajo con los partidos políticos donde se indicaba una tasa del 7% para considerar por los dividendos que se distribuyan entre empresas. ¿Ya? Obviamente en el primer nivel se debiera pagar este 7%. Y adicionalmente se incorpora un impuesto a las rentas de capital, porque en principio la compañía paga su corporativo, hace distribuciones entre empresas jurídicas, se pagaría un 7%. Y la otra parte del impuesto sería el impuesto a las rentas de capital, que es básicamente van a estar sujetas las personas naturales con una tasa del 13% por las rentas que reciba de estas compañías. Entonces, de esa forma se va a lograr capturar este 39% a 40%. No sé, aquí Pablo, son hartas tasas, hartos impuestos, pero esa es la forma como hoy día el gobierno está proponiendo los cambios, desintegrarlos y aplicar tasas corporativa más baja, pero incorporar la tasa del desarrollo, el impuesto a los dividendos y el impuesto a las rentas de capital. Lo relevante es que ya está fuera de la agenda el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas, que son los dos temas que hicieron cortocircuito en la discusión anterior, que ya no estarían en esta presentación. Cuando se habla de desintegración, uno puede pensar, bueno, entonces si quedo con la misma tasa de global de 40 marginal, en realidad no es tan malo. Y la verdad es que no es así. Hoy día la tasa efectiva de una persona natural, obviamente una persona natural que tiene rentas de, qué sé yo, arriba de 50 millones mensuales o 60 millones mensuales, no le va a cambiar mucho la tributación. Pero una persona que tiene una renta mensual de 15 millones, 20 millones mensuales, su tasa efectiva de global complementario menos el crédito de primera categoría debe estar en torno a un 28%, 27,4%, 29,2%, la tasa efectiva. Con esta desintegración, lo que va a ocurrir es que su tasa efectiva va a quedar en 40%. Entonces, el cambio es bien, bien importante.
es bien importante que a nivel así de concepto no se visualiza cuál es el cambio, pero para los que son más ingenieros van a visualizar que la diferencia entre tasa efectiva y tasa marginal, en este caso, la desintegración va a significar que la tasa efectiva va a ser muy parecida a la tasa marginal. Así es. Dale, Belén. Súper. Y otra incorporación a nivel del artículo 107, que estas son las compras y ventas de acciones en bolsa. Hoy día tenemos la tasa del impuesto único del 10% por este mayor valor que se produzca y lo que se quiere es aumentar a una tasa del 25%, que sería también relevante hoy día ya tener presente que hoy día este impuesto está operativo, por lo tanto, si una compañía vende en bolsa, compra y vende en bolsa con presencia bursátil, ya debiera estar pagando ese 10%. Pérdidas tributarias también se anuncian ajustes en esta materia de, obviamente, limitar el uso de estas pérdidas. No tenemos más antecedentes si la limitación va a ser por tiempo o por monto que utilice anualmente. Al menos el proyecto anterior limitaba el monto que utilizábamos anualmente, que era el 50% de la renta líquida del ejercicio, pero hoy día sabemos que se viene eventualmente una propuesta de cambio, pero no tenemos antecedentes de cómo viene esa modificación. Gastos rechazados también se incorpora el aumento de sanciones en caso de que los propietarios que usen bienes de la compañía. Entonces, una sanción obviamente en ese aspecto. Y también se incorpora dentro de esta ley una ley de fondos tributarios, o sea, de créditos. Entonces va a haber un fondo que permitirá poder postular y acceder a créditos cuando el proyecto de inversión que genere la compañía o que esté desarrollando sea relevante para el desarrollo de la economía. Entonces va a haber obviamente una calificación, tú postulas y podrías tener un crédito para efectos de primera categoría en la medida que tu proyecto de inversión o sea, califique como un proyecto de desarrollo de la economía, para la economía. Ya, eso son varios temas. Yo sé que ya estamos llegando a la etapa final de este webinar, pero es importante ir mirando cómo se van modificando. Nosotros también los vamos a ir actualizando en la medida que tengamos más indicaciones, que se presente formalmente el proyecto a nivel de impuesto renta y también anticipar las conversas en base a todo lo que hemos ya conversado, cómo nos impactaría, qué puedo hacer hoy día, cómo anticipo esta reforma que podría venir. Sería bueno tener como en la mesa de discusión estos puntos. Pablo, no sé si quisieras hacer un comentario. Eso, sí, ya estamos casi, o sea, ya estamos en la hora. Como le decimos, claridad respecto de qué de todo esto va a quedar es bastante incierto. Ha habido mucha discusión en prensa a nivel de proyecto, a nivel de indicaciones, todavía a nivel de Cámara de Diputados, en que se ha anunciado que se avanzó en la aprobación de tal o cual cosa, pero todavía esto es a nivel de proyecto de la Cámara de Diputados que tiene que pasar al Senado donde la conversación es distinta. ¿En qué sentido es distinta? Es política, es decir, la discusión a nivel de Senado ya no es técnica, sino que es política en cuanto a votos. Y si nos vamos simplemente a los votos, es difícil predecir que cualquiera de estos cambios avance, pero no sabemos qué es lo que puede pasar, pero por lo menos lo que hemos tratado de mostrarles son cuáles son las conversaciones que están arriba de la mesa. Y simplemente, como estamos ahora, comentarles que eh, en esta época de operación renta, estamos disponibles para poder apoyarlos en lo que es su proceso de operación renta. Nosotros tenemos un equipo que se dedica justamente a contabilidades a personas de alto patrimonio, sistemas de control de costos de inversiones, que es lo que hoy día todos ustedes deben estar tratando de determinar para saber si ganaron plata, perdieron plata para efectos tributarios, independiente del resultado financiero. Por lo tanto, podemos apoyarlos ya sea con el cumplimiento de sus declaraciones, como también en la contabilidad de sus empresas familiares, de su sociedad de inversión. Por lo tanto, cualquier pregunta la canalizan a través del Instituto de Directores y nosotros podemos contactarlos para ver cómo podemos ayudar. Enviaremos la presentación para que la tengan ustedes y no tengan que acordarse en memoria todo lo que conversamos acá. Y las preguntas que no hayan estado respondidas también
A través de los correos está registrados quiénes son los que hicieron las preguntas, así que se las vamos a contestar. Sí, y a mí me Eso gustaría es. solo un último punto, que nos queda ya un minuto, ¿Mm? pero que es importante lo que tengan presente. Uno de los temas que hemos visto a nivel familiar de empresa es las inversiones en el exterior. Esto cada vez toma más fuerza. Hoy día hay un montón de inversión en el exterior. Entonces es importante tener clara la declaración jurada. Hay una declaración jurada que es la 1929 y que la no presentación, la omisión de esta declaración jurada puede llegar a multas de 38 millones. ¿Ya? Por lo tanto, si bien tenemos hartas declaraciones juradas, que la multa por no presentación son cerca de 50.000 pesos, esta es una declaración jurada que tenemos que tener presente, vence en junio y por lo tanto el servicio está mirando, está solicitando información, entrando a procesos de fiscalización. También tener presente que cuando tú inviertes en el exterior, tienes la posibilidad de utilizar créditos, hay que ver qué tipo de rentas tienes en el exterior, pero es relevante no dejarla, no descuidarla, hablar cuando estén en la mesa de trabajo con el equipo tributario, confirmar que se esté presentando, si no se presentó, asesorarse de qué puedo hacer, porque esta es una de las claves que el servicio tiene hoy día en vista, que va a empezar a fiscalizar, que va a pedir información, por lo tanto, no la dejen de lado, tómenla y ojo, que también impacta para personas naturales. Por lo tanto, si tú invertiste en el exterior, a Amazon o en cualquier acción afuera, tienes que presentarlo. ¿Ya? Y la no presentación también la multa aplica para personas naturales. Entonces, tengan presente, en junio vence esta DJ como el dato que me gustaría que no lo olvidaran para que pudieran estar en cumplimiento tributario y no tener una sanción tan fuerte. Así que eso era por mi parte como último dato. Así que agradeciendo su participación, si hay dudas, como ya nos dijo Pablo, nos mandan correos, no hay ningún problema, feliz de poder apoyarlo en este proceso. Y claro, y todos los tributaristas estamos full, pero es nuestro mes, así que no se pasa mal, solamente se aprende más en este periodo. Operación Renta. Eso Súper. es. Listo, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. listo. Que estén bien. Gracias. Buen día.